Ahora vamos a hablar el día de hoy sobre el Nican Mopogua, pero a la luz de saber cómo será el fin de México. En realidad el Nican Mopogua es una narración original de lo que fueron las apariciones de la Virgen, pero nosotros lo vamos a hacer en referencia a las profecías contenidas en relación al fin del mundo de México. Luis va a ir leyendo el mismo texto y nosotros los dos los vamos a ir dirigiendo hacia nuestro comentario y hacia lo que sería el fin de México. Ok. Nican Mopogua. Texto original de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En orden y concierto se refiere aquí de qué maravillosa manera se apareció poco a la siempre Virgen María, Madre de Dios, nuestra Reina en el Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Primero se dejó ver por un hombre indio llamado Juan Diego, y después se apareció su preciosa imagen delante del nuevo obispo, don Fray Juan de Zumárraga. También se cuentan todos los milagros que ha hecho. Primera aparición. 10 años después de tomada la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz entre los pueblos. Así como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. A la sazón, en el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio, de nombre Juan Diego, según dice, natural de Cuautitlán, tocante a las cosas espirituales. Aun todo pertenecía a Tlatelolco. Tlatilolco, perdón. Hasta aquí podemos ver que después de todos los conflictos que hubo con la conquista, la adaptación obviamente de una cultura con otra, sobre todo la disposición de todo lo que contaminaba a nuestra nación, que es a lo que ha venido la Santísima Virgen, además de ser nuestra madre y hacer su casita aquí. También vino a descontaminarnos, pero sobre todo vino a expulsar a todos esos ídolos que tenían nuestros padres indígenas, porque también tenemos padres españoles y al final de cuentas somos mestizos. Y es por eso que después de que ella ya sabía que el pueblo indígena que vivía en México conocía de Dios, es que Dios pudo mandarla para dar su mensaje, porque aunque todavía estaban rezagados, sabían ya de lo básico de nuestra fe y gente como, por ejemplo, San Juan Diego y su tío eran muy amorosos con su fe y espirituales. Nunca se les impuso esta fe. Bueno, Luis va a continuar leyendo. Era sábado, muy de madrugada, y venía en pos de culto divino y de sus mandatos. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo, semejaba canto de varios pájaros preciosos. Llamaban a ratos las voces de los cantores, y parecía que el monte le respondía. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al del coyoyototl y del ciniscán y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí: ¿Por ventura soy digno de lo que oigo? ¿Quizás sueño? ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dichos los viejos nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo, de donde procedía el precioso canto celestial, y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio. Oyó que le llamaban de arriba del cerrillo, y le decían: Juanito, Juan Dieguito. Hasta aquí podemos ver también que San Juan Diego dice una de las cosas que son reales o verdad sobre México. México es parte del paraíso terrenal, su tierra, o sea, el paraíso obviamente está en la condición de que el hombre regrese de su estado caído otra vez a la santidad divina, pero también es un territorio que está conglomerado junto con Argentina y Jerusalén.
Sobre esto, sobre la aparición de la Virgen aquí, Luis nos puede comentar por qué hay un legado judío en nuestra nación. Bueno, esto no ha sido dicho a ciencia cierta, pero ya se sabe que han habido estudios, arqueológicos acerca del pueblo judío, de los judíos que han venido a México, arqueólogos judíos, y bueno, la historia es muy, muy extensa. En resumidas cuentas, eh, se rastrea, o los judíos pudieron rastrear, al menos tienen la creencia, casi la certeza, de que México es desde los primeros indios, de los primeros pobladores aztecas, lo que eran los mexicas, provenían o tenían descendencia de una de las 12 tribus perdidas de Israel, la cual es la tribu de Menesés. Se supone que Menesés es el hijo mayor, al cual iba a precedir Efraín, aunque el hijo mayor era quien debía, em, mm, bueno, a quien se le debía dejar el legado como cabeza de los pueblos judíos. En este caso se le dio el liderazgo a su hermano menor Efraín. Entonces, bueno, en otras resumidas cuentas, se supone que Efraín es Estados Unidos y México es Menesés. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan el pueblo perdido de Menesés, la tribu de Menesés llega hasta el continente americano y cruza por Estados Unidos. De hecho, lo pueden buscar en internet. Dejan una piedra escrita en hebreo antiguo con los 12 mandamientos, con los 10, perdón, los 10 mandamientos, escritos en hebreo antiguo, y, y eso es más o menos durante la época en la que se fundó la Gran Tenochtitlán, poco antes, sí, perdón, poco antes de que se fundara la Gran Tenochtitlán, se le hizo el estudio a esa piedra grabada que está en Nuevo México, y se sabe que por ahí pasaron la tribu, o al menos una de las 12 tribus perdidas de Israel, que se cree que fue la tribu de Meneses, la cual bajó del norte y llegó al centro de México. Y si leemos la Biblia, a la tribu de Meneses se le da una señal. Esta señal era que iban a encontrar un águila junto a una serpiente. Y entonces el pueblo de Meneses, durante su andar, durante su caminar, al llegar aquí, creen los arqueólogos judíos que se juntaron con los nativos indígenas que existían en esa zona y por ende se fueron perdiendo las tradiciones originales judías. Entonces se fueron juntando con ellos, hubo una mezcla, un mestizaje entre el pueblo judío y bueno, la pequeña parte que llegó del pueblo judío, que se cree es la tribu de Meneses, con los indígenas, y se pierden muchas de esas tradiciones. Entonces se cree que la palabra mexica, la M que empieza al final es proveniente de la tribu de Meneses, ya que hay muchas similitudes en lo que es su historia, sus inicios, la señal que su Dios les dio, que encontrarían una serpiente devorando un águila. Esto se tergiversa obviamente porque se mezclan ambas razas y se pierde la pureza del idioma, de las tradiciones, etcétera. Entonces se van pervirtiendo, por así decirlo, porque pues ellos no sabían, no conocían de. Bueno, en resumidas cuentas a eso se refiere esa teoría, que los judíos, bueno, hay judíos que prácticamente lo dan como una certeza, lo toman como una certeza, que México es una de las 12 tribus perdidas de Israel. Por eso es que México es un país elegido, y por eso es que la Virgen María llega para rescatar a su pueblo elegido, a pesar de que ya había un mestizaje, que ya había, por así decirlo, una hibridación entre ambas razas, que era la judía con los indígenas nativos. Pues llega la Virgen para rescatar ese legado que quedaba. Y es por eso que cuando la ven, la Virgen, bueno, la aceptan, ¿no? Una de las muchas razones de las cuales, ¿por qué? Bueno, la raíz del por qué México es un país elegido. Que en nuestra sangre corre sangre judía. Bueno, continuaremos leyendo el Nican Mopowa.
Luego se atrevió a ir donde le llamaban. No se sobresaltó un punto. Al contrario, muy contento, fue subiendo el cerrillo, a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba ahí de pie, y que le dijo que se acercara. Llegando a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que posaba su planta flechado por los resplandores semejaba a una ajorca de piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas de allí se suelen dar. Parecían de esmeralda, su follaje finas turquesas, y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Se inclinó delante de ella y oyó su palabra muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió: Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México Tlatilolco, a seguir cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad. Le dijo: Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la Madre siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, y a ti, a todos vosotros, junto a los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Aquí podemos ver cómo nosotros somos como San Juan, que después de que nuestro Señor se ha elevado al cielo y estaba a punto de desfallecer por este dolor tan grande que tenía la Virgen, nuestro Señor en la cruz se la entregó a San Juan y con San Juan ella se fue a vivir y pues nosotros tenemos aquí a la Virgen viviendo con nosotros. Deberíamos de ser como San Juan, un discípulo amoroso y pues sí, irle a decir nuestros dolores, nuestras penas, nuestros sufrimientos, porque ella es una madre amorosa. Y para realizar para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás, como yo te envío, a manifestarse lo que mucho deseo, que aquí, en el llano, me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuánto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho. Que yo recompensaré el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato. Hijo mío, el más pequeño, anda y pon todo tu esfuerzo. Al punto se inclinó delante de ella y le dijo: Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti, yo, tu humilde siervo. Luego bajó para ir a hacer su mandato y salió a la calzada que viene en línea recta hacia México. Habiendo entrado en la ciudad, sin dilación, se fue en derechura al palacio del obispo, que era el prelado que muy poco antes había venido y se llamaba don Fray Juan de Zumárraga, religiosos de San Francisco. Apenas llegó, trató de verle, rogó a sus criados que fueran a anunciarle, y pasado un buen rato, vinieron a llamarle, que había mandato del señor obispo, que entrara. Bueno, hasta aquí, pues bueno, creo que es importante rescatar varias cosas, ¿no? Para empezar, el inicio profético
de profecías especiales para México y de México para el mundo, como todas las profecías tienen algo especial para el lugar donde se dan, pero también tienen algo lugar para el mundo en general. En este caso vemos que la Santísima Virgen de Guadalupe es muy, ¿cómo decirlo? A diferencia de otras apariciones, la Virgen María aquí es muy linda, muy cariñosa. ¿Por qué? Porque es su hijo pequeño, el más pequeñito. Y con esto de más pequeñito habla de alguien que está lleno de ganas de tener mucha fe y mucho conocimiento de Dios. Y esas ganas se reflejan en su humildad. También por otro lado, vemos que el inicio profético de México también ha empezado en los últimos años con varios instrumentos, con el fin de que se alcance esta misión que empezó en Guadalupe. Podemos ver también la obediencia de los laicos, porque San Juan Diego no es un consagrado ni es un sacerdote, al contrario, es un laico, y esto, desobediencia, refleja lo que muchos laicos responsables hacen ahora en obediencia, en andar bajo la iglesia, andar en la obediencia a sus obispos, y aquí lo vemos tal cual. Nos suena también el nombre de San Francisco, curiosamente también en este tiempo, y también podemos verlo en que este obispo que acababa de llegar, Fray Juan de Zumárraga, como lo veremos más adelante, no tenía los principios de Francisco, de San Francisco de Asís, porque pues ha tardado en atender a un pequeñito, ¿no? Cuando San Francisco de Asís pues estaba al servicio hasta de las criaturas, nuestros hermanos en la creación, que no es como que sean racionales como nosotros, pero son parte de la creación, y por eso él decía hermana luna, hermano sol, ¿no? En adoración obviamente solamente a Dios. Y bueno, vamos a continuar leyendo para entender más la situación actual y de ese tiempo. Luego que entró, se inclinó y arrodilló delante de él. Enseguida le dio el recado de la Señora del Cielo, y también le dijo cuanto admiró. Vio y oyó. Después de oír toda su plática y su recado, pareció no darle crédito, y le respondió: ¿Otra vez vendrás, hijo mío? Te oiré más despacio. Le veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que me has venido. Él salió y se vino triste, porque de ninguna manera se realizó su mensaje. Aquí vemos pues también esto que ha pasado en estos últimos años, sobre todo con el caso de Ángel, el que está como alma víctima por todo México, mucho descrédito por parte de los obispos, también mucha tristeza que provocan en los laicos que fervientemente escuchan el pedido del cielo y más de la Madre de Dios, porque escuchas más como persona luego los pedidos de tu mamá que los de tu papá, curiosamente, pero sin que se lleve a cabo, ¿no? Y por eso la tristeza de San Juan Diego. Ahora vamos a la segunda aparición. En el mismo día se volvió, se vino derecho a la cumbre del cerrillo, y acertó con la Señora del Cielo, que le estaba aguardando, allí mismo donde la vio la primera vez. Al verla se postró delante de ella y le dijo: Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato, aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado. Le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no le tuvo por cierto. Me dijo: ¿Otra vez vendrás? Te oiré más despacio. Veré muy desde el principio el deseo y voluntad con que has venido. Comprendí perfectamente en la manera que me respondió, que piensa que es quizás invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo, y que acaso no es de orden tuya, por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía,
que a alguno de los principales, conocido, respetado, estimado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje, para que le crean, que yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo. Señora y dueña mía, le respondió la Santísima Virgen. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes, y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre, y hazle saber por enero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Respondió Juan Diego, señora y niña mía, no te cause yo aflicción, de muy buena gana iré a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo ni te pongo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad, pero ¿acaso no seré oído con agrado? O si fuera oído, quizás no se me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje, con lo que responda el prelado. Ya de ti me despido, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora. Descansa entre tanto. Luego se fue él a descansar a su casa. Al día siguiente, domingo, muy de madrugada salió de su casa y se vino derecho a Tlatilolco, a instruirse en las cosas divinas y estar presente en la cuenta para ver enseguida al prelado. Casi a las 10 se presentó después de que oyó misa, y se hizo a la cuenta, y se dispersó en el gentío. Al punto, se fue Juan Diego al palacio del señor obispo. Apenas llegó, hizo todo empeño por verlo. Otra vez con mucha dificultad le vio, se arrodilló a sus pies, se entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del Cielo, que ojalá que creyera su mensaje y la voluntad de la Inmaculada, de erigirle su templo donde manifestó que lo quería. El señor obispo, para cerciorarse, le preguntó muchas cosas, dónde la vio y cómo era, y él refirió todo perfectamente al señor obispo. Mas aunque explicó con precisión la figura de ella y cuanto había visto y admirado, que en todo se descubría ser ella la siempre Virgen Santa María, Madre del Salvador nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no le dio crédito y dijo que no solamente por su plática y solicitud se había de hacer lo que pedía, que además era muy necesaria alguna señal, para que se le pudiera creer que la enviada la misma Señora del Cielo. Así que lo oyó. Dijo Juan Diego al obispo, Señor, mira cuál ha de ser la señal que pides, que luego iré a pedírsela a la Señora del Cielo que me envía acá. Viendo el obispo que ratificaba todo sin dudar ni retractar nada, le despidió. Mandó inmediatamente a unas gentes de su casa, en quienes podía confiar, que le vinieran siguiendo y vigilando a dónde iba y a quién veía y hablaba. Así se hizo. Juan Diego se vino derecho y caminó por la calzada. Los que venían tras él, donde pasaba la barranca, cerca del puente Tepeyac, le perdieron. Y aunque más buscaron por todas partes, en ninguna le vieron. Así es que regresaron, no solamente porque se fastidiaron, sino también porque les estorbó su intento y les dio enojo. Eso fueron a informar al señor obispo, inclinándole a que no le creyera. Le dijeron que nomás lo engañaba, que nomás forjaba lo que venía a decir, o que únicamente soñaba lo que decía y pedía, y en suma,
Discurrieron que si otra vez volvía, le habían de coger y castigar con dureza, para que nunca más mintiera y engañara. Bueno, en esta segunda aparición podemos ver claramente que el pedido de la Virgen no se ha cumplido y pues obviamente este también es el pedido de Dios, ¿no? Porque en su vientre vive nuestro Señor Jesucristo y eso Nuestra Señora lo ha rectificado muchas veces y toda su vestimenta lo ratifica. Es lógico que el obispo le pidiera salto y seña de todas las cosas, pues es parte de lo que tienen que hacer. Lo que no me parecía lógico, o me parecería lógico de una autoridad es que mandara a seguir a San Juan Diego y total, los que fueron siguiéndolo fracasaron como fracasan todos los que quieren interrumpir con la voluntad de Dios. También es importante señalar aquí que San Juan Diego fue primero a su deber. ¿Cuál era su deber? Ir a las pláticas y también fue a misa, lo que nos habla de que era un laico verdaderamente responsable. Casualmente es a las 10 de la mañana cuando acude a ver al obispo. El terremoto que está esperado para México se esperaba a las 5:30 de la mañana, según lo que nuestro Señor le dijo a discípulo. Pero se ha cambiado por la falta de oración, pero también por la falta de acción por parte de muchos obispos, sacerdotes, etc. Y casualmente ahora también será a las 10, como en recuerdo a esa segunda aparición por parte de Nuestra Señora, donde le pide obediencia a los obispos, pero también le pide a los laicos responsables que hagan su deber, y aquellos que estorban con la voluntad de Dios, que ya no la interrumpan más, porque de todas maneras van a terminar perdiendo, pues la voluntad de Dios se hace y se cumple sin irrupción alguna. Ahora vamos a ver la tercera aparición. Entretanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que, oída por la señora, le dijo: Bien está, hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te he pedido. Con eso, él creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará, y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te guardo. Al día siguiente, lunes, cuando tenía que llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando llegó a su casa, un tío que tenía, llamado Juan Bernardino, le había dado la enfermedad y estaba muy grave. Primero fue a llamar a un médico y le auxilió, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Aquí también vemos que como México es una nación liberada, al igual que los judíos fueron liberados de Egipto, de una tierra de ídolos, igual que era aquí en México, una tierra de ídolos, vemos como luego el ataque espiritual está al instante, porque cuando ya está a punto de darse el triunfo de Nuestra Señora, el que le hagan su casita de Tepeyac, es cuando el demonio sobreviene, es cuando el demonio hace que sobrevenga una enfermedad sobre su tío cuando estaba sano, completamente sano. Y obviamente es parte del miedo que nos quiere sembrar el demonio siempre con las dudas y con todo lo que nuestro Señor nos da. Él quiere sembrarnos el miedo porque sabe que lo que nuestro Señor nos da es mucho más grande que aquello que tenemos en este preciso momento. Él tiene miedo de lo que va a ser México como nación elegida y tiene miedo de lo que vamos a hacer los mexicanos. Es por eso que los ataques de violencia están al por mayor, al igual que las enfermedades y las muertes en México. Por la noche le rogó a su tío que de madrugada saliera y viniera a Tlatelolco a llamar a un sacerdote, que fuera a confesarle y disponerle, porque estaba muy cierto de que era tiempo de morir, y que ya no se levantaría ni sanaría. El martes, muy de madrugada, se vino Juan Diego de su casa a Tlatelolco a llamar al sacerdote, y cuando venía llegando al camino que sale junto a la ladera del cerrillo de Tepeyac,
hacia el poniente, por donde tenía costumbre de pasar, dijo: Si me voy derecho, no sea que vaya a ver la señora, y en todo caso me detenga, para que llevase la señal al prelado, según me previno, que primero nuestra aflicción nos debe, y primero llame yo deprisa al sacerdote. El pobre de mi tío lo está ciertamente aguardando. Luego dio vuelta al cerrillo, subió por entre él y pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar pronto a México, y que no le detuviera la Señora del Cielo. Aquí, sobre todo con la actitud de San Juan Diego, vemos cómo es la voluntad humana de necia y de no entregarse y abandonarse a la voluntad divina. Somos un pueblo llamado a vivir en la divina voluntad y con mucha más razón debemos abandonarnos a Dios. Que si tiene que pasar esto, que si tiene que pasar el otro para que reine Dios, que pase. Tenemos que volver a ese abandono que tuvieron los cristeros a la voluntad divina. Y ellos no entendían por qué les estaba pasando esto. Pues obviamente el demonio ahí también quiso sembrar mucho miedo y mucho terror para que esta nación otra vez volviera a ser de él, pero esta nación siempre ha sido de María y es por eso que nosotros debemos seguir abandonándonos. No debemos darle la vuelta al cerro ni subir entre de él, sino enfrentar todos nuestros problemas de la mano de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora vamos a la cuarta aparición. Cuarta aparición. Pensó que por donde dio vuelta no podía verle la que está mirando bien a todas partes. La vio bajar de la cumbre del cerrillo y que estuvo mirando hacia donde antes él veía. Salió a su encuentro a un lado del cerro y le dijo: ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? ¿Se apena él un poco o tuvo vergüenza o se asustó? Juan Diego se inclinó delante de ella y la saludó, diciéndole: Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora y niña mía? Voy a causarte aflicción. Sabe, niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, mi tío. Le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor, que vaya a confesarle y disponerle. Porque desde que nacimos, venimos a aguardar el trabajo de nuestra muerte. Pero si voy a hacerlo, volveré luego otra vez aquí, para ir a llevar tu mensaje. Niña y señora mía, perdóname. Tenme por ahora paciencia. No te engaño. Hija mía, la más pequeña, mañana vendré a toda prisa. Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la señora, piadosísima Virgen. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué me has de menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro que ya sanó? Entonces sanó su tío, según después se supo. Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del Cielo, se consoló mucho, quedó contento. Le rogó que cuanto antes le despachara a ver al señor obispo, a llevarle alguna señal y prueba, a fin de que le creyera. La Señora del Cielo le ordenó luego que subiera a la cumbre del cerrillo, donde antes la veía. Le dijo: Sube, hijo mío, el más pequeño de mis hijos, a la cumbre del cerrillo. Allí donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia. Aquí solamente pues una breve interrupción. Tenemos que darnos cuenta que la Santísima Virgen
tiene el número más grande de milagros de sanación, esto porque la Virgen María sana desde Jesús, en Jesús y por Jesús. Jesús está en su vientre, entonces sana desde el vientre. Ella vive en la divina voluntad, en Jesús, y por eso sana desde su casita del Tepeyac en Jesús. Por Jesús y para Jesús, porque para eso sana a sus hijos, para que estén en el orden de sus peticiones, en las ordenanzas que ha dado nuestro Señor a través de los 10 mandamientos, y sobre todo para que veamos que ella es nuestra madre, que estamos bajo su manto o bajo su sombra, que nosotros encontramos en ella la salud, porque ella es nuestra madre y nos lleva a Jesús, y Jesús al Padre, y junto con el Padre y Jesús está el Espíritu Santo, que es esposo de María, y San José, que también es esposo de María y Padre putativo de Jesús. ¿Qué menester queremos más que estas dos grandes bendiciones? Jesús, María, la triple bendición de la Santísima Santidad, de la Santísima Trinidad, y por supuesto la compañía hermosa de San José. Vamos a continuar leyendo esta cuarta aparición. Y bueno, nada más recalcar que si alguna vez tenemos algún problema, tenemos algún pariente enfermo, problemas económicos, sociales, de toda índole, de cualquier tipo, pues nos acerquemos siempre a Dios, ¿no? ¿A través de quién? A través de nuestro Señor y de nuestra Santísima Madre, porque son los únicos que nos pueden ayudar. Aunque estemos en las peores condiciones, aunque sintamos que ya no podamos más, ofrecerle nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nuestras plegarias a Dios y dejarlo todo en su voluntad, siempre pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, y nunca acudir a cosas esotéricas que bueno, ya lo sabemos todos nosotros, y para los que no lo sepan, pues están prohibidas por Dios, ¿no? Porque nos alejan de Él, nos contaminan, y a través de ellas el demonio puede entrar. Y así, pues jamás se va a cumplir en nuestra vida, en nosotros, la voluntad de Dios. Entonces siempre acudir a nuestro Señor, siempre acudir al cielo, a los remedios del cielo, a través de nuestra Santísima Madre, a través de la oración, que es la única arma que tenemos espiritualmente y que no necesitamos más que la intercesión de nuestra Madre Santísima, ¿no? Que está aquí en México. Y pues simplemente eso, no acudir con cosas que pues nos pueden dañar, que la limpia, con ramas, que con huevos, el tarot, cosas esotéricas que nos alejan de Dios y que permiten la entrada al demonio. Al punto subió Juan Diego al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre se asombró mucho de que hubieran brotado tantas variadas, exquisitas rosas de Castilla, antes del tiempo en que se dan, porque a la sazón se encrudecía el hielo. Estaban muy fragantes y llenas de rocío, de la noche, que asemejaban perlas preciosas. Luego empezó a tocarlas, las juntó y las echó en su regazo. Bajó inmediatamente y trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar. La que, así como los vio, las cogió con su mano y otra vez se las echó en su regazo, diciéndole: Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal de que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad, y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Cortarás bien todo. Dirás que te mandé a subir a la cumbre del cerrillo a que fueras a cortar flores, y todo lo que viste y admiraste, para que puedas conducir al prelado a que te dé su ayuda, con objetivo de que se haga y erija el templo que he pedido. En estas rosas de Castilla y en este tipo de diversas flores podemos ver sobre todo los hijos de la voluntad de Dios, aquellos que iban a nacer en esta tierra y han nacido ya y están listos y preparados según lo que San José le ha enseñado a Lorena, y están listos sobre todo para ser el reflejo de eso, de una sola voluntad,
de la cual son fuente y esencia la Santísima Trinidad, y que obviamente los comparte la Santísima Virgen María y todo el cielo, pues en la patria celestial solo se hace la voluntad de Dios. Después que la señora del cielo le dio su consejo, se puso en camino por la calzada que viene derecho a México, ya contento y seguro de salir bien, trayendo con mucho cuidado lo que portaba en su regazo, no fuera que algo se soltara de las manos, y gozosamente en la fragancia de variadas hermosas flores. Al llegar al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados del prelado. Les rogó le dijeran que deseaba verle, pero ninguno de ellos quiso, haciendo como que no le oían, sea porque era muy temprano, sea porque ya le conocían, que solo los molestaba porque les era importuno, y además ya les habían informado sus compañeros que le perdieran de vista, cuando habían ido en su seguimiento. Largo rato estuvo esperando, ya que vieron que hacía mucho estaba ahí, de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si acaso era llamado, y que al parecer traía algo portando en su regazo. Se acercaron a él para ver lo que traía y satisfacerse. Viendo Juan Diego que no les respondía, que no les podía ocultar lo que traía y que por eso le habían de molestar o empujar o aporrear, descubrió un poco que eran flores. Y al ver que todas eran distintas rosas de Castilla y que no eran entonces el tiempo en que se daban, se asombraron muchísimo de ello. Lo mismo que estuvieran muy frescas, tan abiertas, tan fragantes y tan preciosas. Quisieron coger y sacarle algunas, pero no tuvieron suerte las 3 veces que se atrevieron a tomarlas. No tuvieron suerte, porque cuando iban a cogerlas ya no se veían verdaderas flores, sino que les parecían pintadas o labradas o cosidas en la manta. Fueron luego a decir al obispo lo que habían visto, y que pretendían verle el indito que tantas veces había venido, el cual hacía mucho que aguardaba, queriendo verle. Cayó, al oírlo el señor obispo, en la cuenta de que aquello era la prueba, para que se certificara y cumpliera lo que solicitaba el indito. Enseguida mandó que entrara a verle. Luego que entró, se humilló delante de él, así como antes lo hiciera, y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado, y también su mensaje. Dijo: Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi mamá, la Señora del Cielo, Santa María, preciosa Madre de Dios, que que pedías una señal para poder creerme, que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerle alguna señal y prueba, que me encargase de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo donde antes yo la vería, a que fuese a cortar varias rosas de Castilla. Después me fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con su mano y de nuevo me las echó en mi regazo, para que te las trajera y a ti en persona te las diera, aunque yo sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar en que se den flores, porque solo hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. No por eso dudé. Cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso, donde había juntas todas las varias y exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, y luego fui a cortar. Ella me dijo: por qué te las había de entregar? Y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides y cumpla su voluntad, y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Helas aquí, recíbelas. En estas rosas de Castilla podemos ver también que continúa el milagro de Dios nuestro Señor sobre los hombres,
sobre todo porque desde el vientre de María esas rosas quedaron benditas. También podemos ver esto en que las rosas que nuestro Señor lleva no fueron tocadas, sino por quien debían ser tocadas, que en este caso era el obispo. Y así también debemos de ver que la Eucaristía debe ser tocada por quien debe ser tocada, que todo lo que es sagrado y sacro debe ser llevado a cabo por los sacerdotes. Nuestro Señor aquí recalca lo valioso del sacerdocio y cómo en este tiempo en que también hay muy buenos sacerdotes, lo valioso que son para nuestro Señor esos sacerdotes que guían a su grey y sobre todo que guían a su pueblo a la salvación. San Juan Diego, de nuevo, obviamente, insiste, como hemos hecho muchos con el acto de desagravio. Y los obispos han respondido casi igual que Fray Zumárraga, el obispo, en tiempos de San Juan Diego. Sí, yo lo sé, o sea, estoy enterado, pero no quiero hacerlo ahorita de frente. Y a mí, por ejemplo, en mi caso, me lo ha dicho el obispo Francisco Javier Chaboya. Sé que se sabe dentro de la iglesia lo del caso de Ángel, pero no se quiere hacer porque no le ven sentido, ¿no? Cuando es un pedido de nuestra Madre del Cielo. Y hasta ahorita estamos en la par de esta narración de la cuarta aparición, pero sigamos escuchando. Desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores. Así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla. Se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que allí estaban se arrodillaron. Muchos la admiraron, se levantaron, se entristecieron y acongojaron, mostrando que la contemplaron con el corazón y con el pensamiento. Aquí vemos también que nuestro Señor permite al obispo que admire a su Santísima Madre y se arrodille, al igual que la prueba después de no haber hecho el acto de desagravio y la dimicatio será ese gran terremoto donde todos y muchos nos arrodillaremos, nos acongojaremos, nos entristeceremos y contemplaremos con el corazón y con el pensamiento este suceso. Es lógico que siga lo siguiente en la narración del Nicanmopogua y también en la historia de El fin de México. Pues se dice: El señor obispo, con lágrimas de tristeza, oró y pidió perdón de no haber puesto en obra su voluntad y su mandato. Cuando se puso de pie, desató el cuello de Juan Diego, del que estaba atada la manta en que se dibujó y apareció la Señora del Cielo. Luego la llevó y fue a ponerla en su oratorio. Un día más permaneció Juan Diego en la casa del obispo, que aunque le detuvo, al día siguiente le dijo: Ea, a mostrar dónde es voluntad de la Señora del Cielo, que le erija su templo. Inmediatamente se convidó a todos para hacerlo. No bien Juan Diego señaló donde había mandado la Señora del Cielo que se levantara su templo, pidió licencia de irse. Quiero ahora ir a su casa a ver a su tío Juan Bernardino, el cual estaba muy grave. Cuando le dejó y vino a Tlatilolco a llamar a un sacerdote que fuera a confesarle y disponerle, y le dijo la Señora del Cielo que ya había sanado. así también nuestro Señor le ha dicho a sus instrumentos que los obispos, con lágrimas en los ojos, muy apenados de no haber hecho la voluntad de Dios, van a hacer ese acto de consagración de México como nación a Cristo Rey, al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús. También obviamente van a hacer la dimicatio. Ya una vez se intentó hacer, pero por falta de creencia real en este suceso no se hizo. Igual por personas que irrumpen la voluntad de Dios, como estos que aparecen en esta escena de esta cuarta aparición, que querían tocar las rosas, ¿no?
verificando ellos las cosas cuando la competencia y la autoridad era por parte del obispo y la prueba ya estaba ahí tangible. Ahora bien, terminemos con esta cuarta aparición para señalar los últimos detalles, tanto Luis como yo. Pero no le dejaron ir solo, sino que le acompañaron a su casa. Al llegar, vieron a su tío que estaba muy contento y que nada le dolía. Se asombró mucho de que llegara acompañado y muy bien honrado su sobrino, a quien preguntó la causa de que así lo hicieran y que lo honraran mucho. Le respondió su sobrino, que cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y dispusiera, se le apareció en el Tepeyac la Señora del Cielo, la que diciéndole que no se afligiera, que ya su tío estaba bueno, con que mucho se consoló. Le despachó a México a ver al señor obispo para que le edificara una casa en el Tepeyac. Manifestó su tío ser cierto que entonces le sanó, y que la vio del mismo modo en que se aparecía a su sobrino, sabiendo por ella que le había enviado a México a ver al obispo. También entonces le dijo la señora que cuando fuera él a ver al obispo, le revelara lo que vio, y de qué manera milagrosa le había sanado, y que bien la asombraría, y que bien la nombraría, así como bien había de nombrarse su bendita imagen, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor, en el caso de las autoridades mexicanas, que pues son un poco necias en la creencia, pues acompañan a San Juan Diego para verificar esta milagrosa curación del tío. Oh sorpresa se encuentran cuando nuestro Señor, gracias a la Santísima Intercesión de la Virgen, ya había sanado a su tío y además le había dado un mensaje, al igual que ha hecho en México. No solamente le ha dado su mensaje al discípulo, sino que lo ha replicado a más de 30 instrumentos a lo largo de todo el país, a lo largo de toda la nación mexicana. Es por eso que si así fue el inicio de México con J de Jesús y también estaba iniciando el México con X, ahora va a ser el fin de México con X, con este gran terremoto, para ya de una vez cumplirse el México que nuestro Señor Jesucristo puso en inicio desde la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Aquí también cabe destacar que, bueno, todo este mensaje originalmente fue dado en náhuatl, el idioma que hablaba Juan Diego, ya que era un indio, y para esto tuvieron que intervenir gente que hablaba ambos idiomas, tanto el español castellano como el náhuatl que se hablaba en ese entonces. Por obvias razones, ya para poder entenderlo, porque pues a Juan Diego la Virgen le habló en náhuatl, no en español. Y el nombre que le dio la Virgen náhuatl no fue como lo conocemos ahora en español, que sí es eso, pero que sí significa Santa María de Guadalupe, pero realmente el nombre que le dio la Virgen a Juan Diego fue la Virgen de Tecuatlazupe, que significa la virgen, que la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, en referencia a que estaba aplastando la cabeza de la serpiente a todas las deidades, estaba aplastando la cabeza, estaba expulsando a todas las deidades y dioses paganos que tenían aquí en México, ¿no? Falsos dioses. Y quien realmente le puso el nombre de Santa María de Guadalupe fue el obispo, ya que cuando dijo el nombre en náhuatl, la Virgen de Tecuatlazupe no lo entendió y el obispo dijo la Virgen de Guadalupe, le entendió Guadalupe cuando era Tecuatlazupe, pero bueno, eso ya es parte de lo que pasó en la historia alrededor de la historia de la Virgen de Guadalupe. Ahora vamos a continuar con la final narración de esta cuarta aparición. También entonces le dijo la señora que cuando él fuera a ver esa parte. Ok. Trajeron luego a Juan Bernardino a presencia del señor obispo, a que viniera a informarle y atestiguara delante de él. Entrábamos a él y a su sobrino.
Los hospedó el obispo en su casa algunos días, hasta que se erigió el templo de la reina del Tepeyac, donde lo vio Juan Diego. El señor obispo trasladó a la iglesia mayor la santa imagen de la amada Señora del Cielo. La secó La sacó del oratorio de su palacio donde estaba, para que toda la gente viera y admirara su bendita imagen. La ciudad entera se conmovió. Venía a ver y admirar su devota imagen, y hacerle oración. Mucho le maravillaba que se hubiese aparecido por milagro divino, porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa imagen. Aquí podemos ver cómo la Santísima Virgen puede ser venerada, no como nos dicen cristianos protestantes que no, por supuesto que sí, porque pues en realidad dentro de ella está nuestro Señor, ella es el primer sagrario. Pero también debemos recordar que ella, días antes del gran terremoto para México, hará desaparecer su rostro porque ella no tiene por qué ver la ira de Dios, como ninguno de los hijos obedientes de nuestro Señor deben verla, y por eso se nos pide no salir en ese gran terremoto. También sabemos que después vendrá un milagro, el milagro del Tepeyac, compartido con el milagro de Garabandal, y ese milagro será que el niño Jesús nazca de su vientre, ya lo hemos dicho, como una segunda manifestación de lo que Nuestra Señora quiere para esta nación por petición de su Hijo Dios. Bueno, hasta aquí dejamos el audio, hasta aquí dejamos el texto del Nicanor Pogua y nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su atención por escuchar estas palabras y una disculpa porque se nos dificultó un poco la lectura del texto ya que está escrito en español castellano, bueno, más antiguo. Se me dificultó un poco, les pido una disculpa. Posteriormente, yo creo que estaremos subiendo el audio del Nicanor Pogua en mejor calidad, ya hablado mejor y sin los comentarios. Mientras tanto, este video se queda con la explicación en los comentarios. Muchas gracias. Igualmente yo les doy las gracias y espero de verdad que esto clarifique cómo será el fin de México y el inicio de la nación como la quiere Jesús, con una J de Jesús.